En esta parte vamos a platicar un poquito sobre la historia de Jesucristo, ah, pero de una manera no tan solemne o tratando de evitar las partes milagrosas, ¿no? Todo aquello que suele hacernos desviar la atención de lo que fue realmente su mensaje, ¿no? Eh, no fui religiosa en un inicio, entonces yo no me acerqué a Jesús, no conocía a Jesús de la manera en que alguna religión pudiera presentarlo, ¿no? En general, dependiendo la religión que se tenga, es la forma en que se va a presentar o a interpretar la vida de Jesús. Lo que trato de decir con esto es que dependiendo el dogma o la enseñanza o la manera de pensar de la religión particular, así es como se va a entender su vida eh, sobre la tierra, ¿no? Sin embargo, en mi caso, como no entré de lleno al conocimiento religioso, sino entré directamente a los evangelios como un tema, leyéndolos como un tema histórico, con un poco de, pues tratando de aterrizar y de no meter tanta pasión al momento de leer, porque cuando yo la leía no era mucho lo que yo conocía de él, porque mi familia no me había predicado. Entonces, yo entré al conocimiento de su vida directamente de la escritura y la manera en que uno va conociendo directamente la escritura es muy distinta a la manera en que uno puede aprenderla si la recibe eh, descrita o condicionada o adaptada según la interpretación de la religión. ¿Qué trato de decir con esto? Que obviamente una persona judía no va a hablar de Jesús como una persona católica, como una persona testigo de Jehová, como un pentecostés, como alguien de la luz del mundo. Cada religión, de acuerdo a su propio dogma de fe, va a tener una interpretación del mismo personaje de diferentes maneras, ¿no? Y lo que yo trato de decir con esto es que cuando yo entro directamente a los evangelios, sin demasiado este historial, sin demasiado dogma, sin haber hecho ni la confirmación, sin haber ido a estudios de niños en la luz del mundo, sin haber hecho el catecismo en una iglesia católica, mi conocimiento de Jesús fue muy documental y fue muy aterrizado, ¿no? Sin un dogma previo que condicionara mi interpretación. Entonces, ¿cómo yo lo conocí? Directamente leyendo y pues aquí en estas preguntas lo que yo quiero compartir es cómo una persona que de entrada llega a los evangelios sin un previo de religión va a percibir a Jesús en su vida según está escrita en los evangelios, que hasta donde sabemos son los únicos documentos que quedaron escritos para nuestro conocimiento y también en el entendido de que estos documentos, estos libros, fueron escritos, la mayoría de ellos, muchos años después de que Jesús hubiera sido levantado, ¿no? Y se entiende también que, menos en los casos del apóstol Juan y el apóstol Mateo, los otros dos evangelistas escribieron lo que habían escuchado a lo largo del tiempo a través de la tradición del conocimiento y el traspaso de la historia de manera oral de unos a otros. Bueno, entonces, Eh, ¿qué se sabe de Jesús en la actualidad? Tenemos muchísima información, pero mucha de esta información obviamente está eh, ya entintada o ya está con ese matiz religioso un tanto ya vestida con la religión que haya hecho particularmente ese video o ese libro o esa interpretación de su vida, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener muchos tipos de videos donde algunos le dan más enfoque a una cosa que a otra y donde va a estar va a tener mucho que ver la interpretación con la misma religión o el mismo dogma que esa religión use, tenga de él. Eh,
En mi caso me voy a enfocar en la parte de Jesús como personaje histórico, como un revolucionador de conciencias, como una persona que eh, tuvo un mensaje que impactó desde las bases de las personas más humildes, más sencillas, y que en general trataba de buscar la emancipación del hombre. Y cuando digo la emancipación del hombre me refiero a una libertad del hombre, donde el hombre alcanzara una madurez en su voluntad y en sus acciones, de manera que aun él siendo libre, esa libertad no le causara eh, ningún daño a un tercero, y de hecho esa libertad le causara que pudiera convivir en paz y de hecho ayudar a sus semejantes, ¿no? Ese era el mensaje de en desnudo de Jesús, más allá de los milagros y más allá de todo lo que se le agrega en el temas de, de ritos, de sacralidad, de solemnidad. Más allá de todo eso, el mensaje de Jesús era paz, buena voluntad entre los hombres y entre Dios y los hombres, un conocimiento de Dios más directo. Eh, ¿En qué momento él supo de su misión? Eh, Cuando yo voy directamente a la Biblia, a diferencia de una persona que ya tiene el dogma de la religión previo, en mi caso, yo percibo a través de los evangelios que él pudo haber sabido de su misión a través de los testimonios que su madre le pudo haber llegado a contar de lo que había sido su vida. ¿En qué momento exactamente? Él no lo dice directamente, pero lo que sí dice es que sabemos que a los 12 años él ya sabía cuál era su misión. Sin embargo, esto fue lo que yo percibí, que es un poco distinto a lo que pudiera pensar la mayoría de las personas dependiendo de la religión, que en el caso de mi país, la religión católica, que se piensa que porque era Jesús, él siempre supo desde bebé todo y desde niño todo supo, como Dios sabe todas las cosas. Y por eso, este, él no es que necesitara aprender, sino más bien él iba a enseñar, ¿no? Entonces, como un Dios absoluto, se cree que Jesús lo sabía todo desde siempre. Sin embargo, al yo leer la Biblia directamente, lo que yo percibí es que él tuvo que haber conocido cuál era su misión y que él era el Mesías, que él era Jesús que estaba profetizado, lo supo a través de los testimonios que su madre María desde el primer momento guardaba en su corazón para poder después transmitírselo al niño. Eh, ¿Cómo era su personalidad? Una cosa bien difícil que tenemos es que no nos da la Biblia testimonio de su día a día como persona, porque obviamente él no es que haya aparecido de la nada y solamente como a los 30 años hubiera empezado a predicar o a los 12 años, nada. Él pasó miles de minutos y muchas horas sobre la haz de la tierra. ¿Qué hacía durante ese tiempo? No lo sabemos. ¿Cómo era su personalidad? No lo sabemos. No hay registro de ello. No dice por ahí que había un niño pequeño de mediana edad, un adolescente que hacía milagros. En ninguna parte dice eso. No se percibe así. Yo no lo entendí de esa forma tampoco al leer todos los evangelios. Lo que se da a entender es que él eh, en el momento que sabe cuál es su misión, se empieza a preparar y a aprender para cumplir su misión de acuerdo a todo lo que estaba escrito de él. ¿Cuál es el objetivo de su mensaje? Eh, ¿Cuál era? ¿Sanar enfermos? ¿Levantar paralíticos? ¿Morir en la cruz? ¿Sacrificarse por nuestros pecados? Eso es lo que se nos dice en general, pero eh, eso no era el objetivo en sí, esa era el medio para dejar su mensaje implantado, ¿no? Para demostrar que su mensaje era posible cumplirlo. ¿Cuál era el objetivo de su mensaje? Pues que nosotros entendiéramos que tenemos que imitarle, ¿no? Ser para nosotros un ejemplo, enseñarnos a cómo vivir, ¿no? En la parte de su personalidad le pongo aquí que es su personalidad era la práctica de su mensaje. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque él era su mensaje, ¿no?
todo lo que él hacía era porque él tenía bien calzado o su mensaje era parte de él, porque estaba convencido, comprometido y lo entendía a cabalidad. Por eso su personalidad de afabilidad, de amabilidad, de humildad, de amor, de compasión, misericordia, todo eso era parte de su propia personalidad. Un poco también estoico, muy siempre ensimismado, pensando en cosas súper elevadas, o sea, difíciles de explicar, una forma siempre de tratar de poner en palabras sencillas lo que él trataba de predicar, ¿no? ¿Por qué fue tan desconocido y rechazado en su época? Esto también es un punto que a veces si no lo leemos, bueno, en la escritura no lo dice tal cual, pero si aunamos la escritura con la historia documentada, y también la historia judaica, podemos entender que durante su época él mm, a lo mejor era famoso, pero no era famoso por buenas razones, no por las razones que él quería. Y esto lo podemos ver cuando habla con sus discípulos y les dice, ¿quiénes creen la gente es que yo soy? Y la gente tenía muchas teorías sobre él, pero ninguno iba a decir la principal cuál era su objetivo. Ninguna de todas esas personas que lo seguían, o muy pocas, sabía que él era el Mesías que estaba profetizado, que él era Jesús el Salvador del mundo, o que él era el Hijo de Dios, o la imagen misma de Dios sobre la tierra. Obviamente, todas esas personas que recibieron tantos bienes de él y que muchas veces se sentaron a su lado escuchando su sermón, no estaban, no sabían quién era en realidad. Lo máximo que podrían pensar de él es que era un profeta, ¿no? Porque la naturaleza que él venía ahora a implementar sobre la tierra era nunca antes vista. Fue muy disruptivo su mensaje. ¿En qué sentido? Nadie entre los judíos y samaritanos de aquella época podía considerarse hijo de Dios, era una blasfemia para ellos. Mucho menos hablar de que hay un reino después de esto que nosotros podemos ver y palpar, un reino inmaterial. Eran conceptos súper difíciles de entender y obviamente pues la gente a lo mejor no tanto lo rechazaba, en especial los humildes, los sencillos o los que no eran judíos, no lo rechazan tanto, pero sí no entendían muy bien su mensaje, de forma que pues no estarían tan dispuestos a seguir sus palabras al pie de la letra. Sabían que él era un profeta, pero él no era un profeta, como nosotros sabemos, era el Hijo de Dios, él era el ejemplo a seguir, era el Salvador del mundo. Entonces, sí, fue muy menospreciado, sabemos que no recibió privilegios y tuvo una vida muy sencilla. En alguna ocasión dijo que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Eh, no vivió una vida como lo que él era, ¿no? Vivió una vida muy sencilla y aún no solo a veces vivió una vida sencilla, sino que hasta sufrió mucho rechazo y persecución hasta el grado en que nosotros sabemos qué fue lo que sucedió en su vida. Pero esto lo menciono porque a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Pensamos que eh, pues siendo hijo de Dios, imagínense, ¿no? Merece todos los bienes, todos los favores y a lo mejor nos imaginamos que él estuvo recibiendo privilegios o dio un ejemplo de que sí hay diferencia entre los hombres y que él era superior, no. Él nunca manifestó esa manera de vivir, al revés, él siempre trató de hacer a sus discípulos entender que los hombres eran semejantes entre ellos y no había uno mayor y uno menor. Otra pregunta bien interesante que luego yo me hago cuando trato de viajar mentalmente o imaginar aquellos tiempos es ¿cómo hubiéramos actuado nosotros ante él si lo hubiéramos conocido en su época? Ahorita es bien fácil decir, no sé si yo soy cristiana y, ay, ¿por qué lo trataron así? ¡Qué barbaridad! Nosotros, ¿cómo lo hubiéramos tratado? Pongámonos en nuestros zapatos de las personas que vivieron en esos tiempos. ¿Cómo lo hubiéramos tratado? Eh, es muy fácil decir que creemos en Jesús ahora que pues ya estamos de este lado y sabemos quién fue. Y de hecho, de inicio nos dicen quién fue. O sea,
Si llegamos a Él cuando, ya que nos dicen quién es, pues es mucho más fácil creer. Lo difícil es creer cuando Él está hablando esos mensajes tan duros, porque decían, dura es tu palabra. ¿Por qué? Porque tienes que amar a tu enemigo dura. ¿Quién la puede llevar? Tienes que renunciar a tus riquezas, ¿no? O sea, obviamente no sabemos si realmente. Yo creo que hubiéramos actuado exactamente como actuaron con él, las personas en aquella época, según ese contexto. Si estamos acostumbrados a que solo unas pocas personas pueden entrar al templo a acercarse a Dios, si estamos acostumbrados que solo los sacerdotes y los religiosos profesionales pueden hablar en nombre de Dios y llega una persona que pues es un hijo de un carpintero a decirnos un montón de cosas que son bien diferentes a lo que dicen los maestros de la ley, pues obviamente iban a sentir desconfianza. Haríamos exactamente lo mismo que ellos porque llevaríamos 400, 600 años de siempre haber sujetándonos a la ley y que llega una persona, o sea, ¿cuáles eran sus credenciales? ¿No? Todos somos así hasta hoy en día. Si no tienes credenciales, como que no confío en tu palabra. Así en aquella época. ¿Cuáles eran las credenciales de Jesús? Los milagros que él hacía, pues había también falsos profetas que hacían magia, ¿no? Entonces eso no era suficiente. Lo que demostraba quién era él era justamente ese mensaje que denota una objetividad, un amor universal que es imposible de una persona individual, animal. Ese amor que él expresaba es un amor que va más allá de un cuerpo físico, ¿no? Es un amor que va más allá del egoísmo. Es un amor que es universal, objetivo, que abarca todo. Entonces, ese era de uno de los sellos que lo hacían ser eh, el Mesías verdadero. Sin embargo, mm, no le creyeron, ¿no? Fueron muy pocos los que le creyeron. Fueron, aún entre sus discípulos, hubieron quienes no creyeron. Eso fue difícil. Sin embargo, pasó. Entonces, recuerdo que él les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién creen que soy? Y solamente uno de ellos dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo entendió de mejor manera que el resto de sus compatriotas. Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que si él estuviera en medio de nosotros en estos tiempos, en la actualidad, o sea, si no lo vemos llegar en una nube con truenos y rayos y centellas y así como se lo imagina la mayoría de las personas por la tradición, si no lo vemos llegar así, no vamos a saber qué es él, ¿no? Si se nos apareciera por ahí en el camino y si él, ¿cómo va a ser su segunda venida, no? Si se apareciera, ¿cómo lo trataríamos? Si se apareciera con esa misma personalidad que tuvo entonces, ¿cómo lo trataríamos? ¿No? Necesitamos, como le pasó a los judíos, que venga tal y como nos lo imaginamos. Vamos a tropezar porque no viene como nosotros no lo hemos. Eso es un tema de preguntarnos. ¿Cómo lo recibiríamos si lo conociéramos, si escucháramos su mensaje, ¿no? Hasta que no haga un milagro no creemos. Eso es bien difícil porque por algo está también escrito que no se puede creer en cualquiera, ¿no? Entonces, pero aquí el punto que a mí se me hace interesante es, la verdad, no era fácil creer en él en esos tiempos. De verdad, por él lo dijo, solamente Dios hacía que, en su entendimiento, hacía que las personas se entendieran el mensaje y realmente valoraran lo que él era. Y yo creo que ni aún así realmente supieron quién era hasta que él lo dijo a sus apóstoles directamente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mencionar en estos videos ahora de la vida de Jesús es muy puntual. Tratemos de analizar su mensaje, tratemos de analizar cómo su personalidad era justamente esa predicación del mensaje y tratemos de no dejarnos encandilar o distraer por los milagros, ¿no?
A veces siento que muchas personas creen en Jesús como un alguien que hace milagros, un superpoderoso que te va a hacer un favor. En lugar de ser alguien que va a ser nuestro ejemplo a seguir, lo conseguimos, lo vemos como una reliquia que al tocar nos va a hacer bienes. O sea, seguimos pensando muy físicamente que el bien, el único bien que él puede hacer por nosotros es físico, mágico, milagroso, material. No estamos valorando el mensaje y no estamos entendiendo su idioma. Eh, También la otra parte es entender por qué su sacrificio fue tan valioso, ¿no? ¿Qué estaba dando a entender con ese sacrificio? Enfoquémonos en lo que él trató de hablar, porque para él su mensaje, que era el evangelio, era lo principal. Entonces, lo que voy a hacer en los siguientes videos es hablar de manera muy documentada histórica lo que describen las escrituras, y disculpen si no voy a hacer mucho énfasis en los milagros y tampoco voy a hacer mucho énfasis en la tortura que sufrió, porque yo creo que de eso es lo que abunda hoy en el mundo. Lo que yo quiero es rescatar su mensaje, que es lo que casi no se le da tanta importancia, porque ciertamente si se le hubiera dado importancia, eh, no estaríamos como estamos, ¿no? No es de que voy a comprar un milagro o me voy a acercar para que yo obtenga un beneficio. O sea, seguimos pensando en Jesús como nada más obtener beneficios, pero dar, la parte de dar, bueno, a lo mejor no darle a Él porque si es todopoderoso obviamente no necesita nada de nosotros, pero dar a otros. Veamos, su mensaje es para dar a otros principalmente, ¿no? No solo pedir y recibir. Todo es para acá, nada es para allá. Entonces, voy a tratar de platicar su humanidad y su historia como un ser humano que existió, y espero no ofender algunas susceptibilidades o algunas formas de concebirlo. Pido disculpas de antemano si alguien se siente ofendido por mi manera de haber conocido a Jesús y mi manera de concebirlo. Sin embargo, yo creo que es importante tener varios tipos de concepciones de lo que fue su vida, en especial para contrastar, ¿no? Entre tantas maneras y formas de pensar, podemos llegar a algo que es más acercado a lo que fue la realidad, ¿no? En especial si lo hacemos sin un sesgo religioso, que yo creo que cuando lo leí no tenía un sesgo. Ahora, mi manera de pensar es que la religión es una ayuda para conocer a Dios, y por eso yo creo que independientemente de la religión que uno siga, el objetivo de cualquier religión es conocer de mejor manera a Dios. Y yo creo que conociendo a Dios bien y a Jesús bien, y entendiendo lo que ellos quieren para el hombre, es en beneficio para todos, independientemente de la religión que profesemos. Por eso para mí es tratar de ver más allá de la religión que profesamos, enfocarnos en su mensaje.